Ok, entonces continuamos con el capítulo 5, ya nos vamos acercando al final. Capítulo 5 del libro Microeconomía de Viale y Zurita sobre teoría de la producción. Y entonces solo nos restaría hacer dos apreciaciones que son muy importantes y de hecho hacen que este modelo sea más realista aún. Es que cuando maximizamos la ganancia por la formulación 1, donde teníamos la parte de los ingresos, y esto es la cantidad que se produce, y esto es el precio de los bienes que se producen. Entonces acá lo que estamos haciendo es valorizar la producción, ¿cierto? Estaríamos viendo los ingresos. Pero a esos ingresos hay que restarle los costos, que dependen del precio de los factores que se consumen para producir y la cantidad producida, por supuesto. Y entonces, hasta ahora no hemos hecho mayores comentarios con respecto a este costo y su composición. De hecho, estamos implícitamente asumiendo hasta ahora que todos los costos son variables, pero no necesariamente son todos los costos variables, puesto que en la economía, en la realidad, sabemos que las empresas enfrentan contratos, por ejemplo, contratos de arriendo, de maquinaria o contratos de trabajo que impiden deshacerse de trabajadores, al menos en el corto plazo, o de ciertos insumos, ya sea capital o trabajo, y por lo tanto, si no te puedes deshacer de algo inmediatamente, eso deja de ser un costo variable. Ya no lo puedes tratar como costo variable porque hay un plazo determinado en el cual eso es un costo fijo. Entonces, es realista asumir que esto ya no necesariamente, la ganancia de la empresa tiene que ser mayor o igual a cero, porque si concebimos esta parte de la derecha como aquel gasto o costo en el que incurre la empresa si es que no produce, puesto que acá estamos diciendo, la empresa cuando produce tiene una ganancia y esa ganancia debiese ser mayor que lo que la empresa genera cuando no produce. Y así tendríamos nuestra ecuación. Pero ahora que estamos asumiendo que existen costos fijos inevitables, al menos en el corto plazo, entonces debiésemos añadirlo. Y diríamos, en el lado derecho probablemente nos quede lo mismo. Tenemos estos costos, y tenemos estos ingresos, y tenemos una diferencia entre ambos. Pero en el lado derecho, que es donde vemos cuando la empresa no produce, ¿qué pasaría? Estaría perdiendo. ¿Qué estaría perdiendo? El gasto en el cual incurre con esos costos fijos inevitables. Los sueldos que sigue pagando, los arriendos que sigue pagando. Entonces, se convierte en esto ahora la condición de no cierre de la empresa. Esto se llama una condición de no cierre porque quiere decir cuál es el umbral a partir del cual la empresa comienza a producir. Y ahora entonces tenemos este costo fijo inevitable. Pero no es lo único que podríamos incorporar, porque si bien ya pasamos de los costos variables, de asumir que todo era costo variable, como era acá, ahora incorporar un costo fijo inevitable, bueno, dijimos eso en cierto plazo, es realista. Pero también es realista pensar que en el largo plazo, tú no vas a pagar eternamente contratos ni eternamente arriendo, o sea, esos contratos se expiran. Por lo tanto, en el largo plazo, es cierto pensar que vas a tener igual todos tus costos fijos van a poder ser evitables. O sea, vas a seguir teniendo costos variables y costos fijos, sí, pero ahora esos costos fijos no son inevitables, por lo tanto son evitables. ¿Qué ocurre entonces con esta ecuación cuando incorporamos los costos fijos evitables? Bueno, tendríamos que decir que ahora tenemos costos evitables que dependen de esto, precio de factores, cantidad producida, y tenemos costos fijos inevitables. O sea, tenemos los dos componentes ahora. Entonces, a la ganancia le estamos restando dos tipos de costos. Eso es lo que estamos haciendo acá. Inevitables y evitables. Y esto obviamente tiene que ser mayor que el escenario 2, que era el escenario de la condición de no cierre, entonces donde si no producíamos íbamos a estar pagando costos fijos inevitables. Pero como descompusimos esto, lo que estamos haciendo es que esto lo podríamos pasar a la derecha y nos quedaría acá, costos fijos inevitables. Nos quedaría algo así. Entonces esto ahora puede ser 0, ¿cierto? Y al ser 0, lo podemos hacer acá. Entonces ahora se convierte nuestra condición de no cierre en esto, ¿cierto?
convierte en esto, gracias a ese cambio. Y entonces ahora con esta nueva condición de no cierre, podríamos visualizar la producción de la empresa de esta forma. Si tenemos precios, tenemos cantidades producidas, tenemos costos marginales, ¿cierto? Y tenemos costo medio, que era lo que antes habíamos introducido, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a tener que agregar una nueva noción que va a surgir de acá. Porque ahora cuando derivemos esto, perdón, cuando lo dividamos, porque miren, podríamos hacer lo siguiente, tenemos P, Q menos C, E mayor o igual a Q, mayor o igual a 0, y lo podríamos dejar como PQ mayor o igual a costos evitables, ¿cierto? Y el Q lo podríamos pasar para allá, tendríamos C, E partido Q. Cuando esto no era costos evitables, cuando simplemente era costo total, ¿cómo le llamábamos a esto? A eso le llamábamos costo medio, ¿cierto? Costo medio, a esta parte, la parte de la derecha. Pero cuando le agregamos la calidad de evitables, ahora eso se llama costo medio evitable. Entonces, ¿dónde tenemos el costo medio evitable? Claramente, como es una parte, como lo que hicimos acá, ¿cierto? Eran dos componentes, un costo evitable y uno inevitable, que es el que pasamos a la derecha. Claramente el costo medio evitable es menor. Cointegrado, por supuesto, es decir, se mueve en la misma dirección que el costo medio total, pero este es un costo medio evitable, por lo tanto pasa por debajo. Y ahora tenemos esa curva. Y entonces ahora es más realista decir, la empresa va a producir, porque a esto le llamamos condición de no cierre. ¿Cuándo produce la empresa? Nos responde, ¿cierto? Bueno, la empresa va a producir a partir de este punto. De hecho, de aquí para acá, al decir que aquí empieza a producir, cuando el costo marginal iguala al costo medio evitable o es superior al costo medio evitable, acá lo iguala y en toda esta curva la oferta es mayor al costo medio evitable, entonces desde ahí para arriba, y eso es lo que estamos viendo acá, la empresa va a producir. Entonces, este es el precio de mercado y esta va a ser la cantidad. Por supuesto, la cantidad puede subir dependiendo en qué tramo de la curva estemos, ¿cierto? Pero generamos este punto, y este punto es relevante porque es nuestra condición de no cierre. Y la obtenemos de ahí. El precio tiene que ser mayor, acá tenemos precio mayor o igual al costo medio evitable. El costo medio evitable está acá. Acá, si lo vemos, la curva de costo marginal está por debajo del precio, por lo tanto aquí habría pérdida. ¿Por qué? ¿Qué se está dando en esta zona? Se está dando que P es mayor costo marginal. ¿Y qué vimos como condición de optimalidad anteriormente? Que el precio es igual al costo marginal. Por lo tanto, es aquí y desde aquí donde se empieza a producir. Porque esta condición es la que derivamos anteriormente en nuestro óptimo. Obviamente no es óptimo acá, porque siempre, en este caso, los costos, como vemos, están por debajo del precio de mercado. Entonces, básicamente acá tú estarías produciendo infinito, porque tienes tanto costo, o sea, tienes tan poco costo en relación a lo que podrías ganar, que podrías producir infinito, lo cual no es realista, por supuesto. Pero a partir de que estos dos parámetros, o parámetros con variable endógena, se igualan, es cuando es realista pensar que la empresa comienza a definir su oferta, a definir su... Y entonces nosotros de este problema, en estricto rigor, es de donde podemos extraer un tipo de demanda, que no la hemos desarrollado mayormente y no hemos hecho mayores comentarios, pero sí hemos hablado de las dos formas de los dos caminos de optimizar que tiene la empresa. Tiene el camino de la maximización de la utilidad, perdón, de la ganancia, de la utilidad de la empresa, de la ganancia, de los beneficios, que es este, max
pero también dijimos que tenía el camino de la minimización de los costos, y lo hemos desarrollado en los videos anteriores. Cuando seguimos este camino, también dijimos como condición de segundo orden, ¿cierto? O sea, gracias a que nuestra condición de segundo orden nos decía que la derivada del costo marginal con respecto a Q tenía que ser negativa, de ahí deducíamos que era estrictamente negativa, y por lo tanto lo que estábamos queriendo decir es que esta función, la función original, o la función objetivo, es cóncava, ¿cierto? Estamos haciendo como un resumen rápido. Pero en cambio acá, de nuestra condición de segundo orden, nos pedíamos que fuese estrictamente negativo, ¿cierto? Y acá de hecho hablamos de un hessiano, acá hablábamos de una variable, ¿cierto? En el caso del hessiano le pedíamos que fuese semidefinido negativo al hessiano. Entonces si pedíamos eso, lo que estábamos pidiendo era cuasi concavidad. ¿En qué? En la función de producción, que es la que usamos acá. Cuasi concavidad. Pero esa no es la única diferencia relevante. Que le pedimos cuasi concavidad a la función de producción, cuasi concavidad en F, y concavidad en C, depende de W1, W2 y Q, sino que además, y sobre todo, es que de acá podemos extraer un tipo de demanda y de acá podemos traer otro tipo de demanda. ¿Qué demandas obtenemos acá? Las demandas no condicionadas. ¿Qué demandas obtenemos acá? Las demandas condicionadas. En estricto rigor son de Z, de ZI, 1 o 2, que son los factores. Entonces podemos tener la demanda no condicionada. ¿Por qué no está condicionada? Porque no estamos poniendo restricción, y eso lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. En la maximización de ganancias, con P, Q menos C, no estamos poniendo una restricción. En cambio, en la minimización del costo, con C, C sujeto a, sería sujeto a Q igual F, recordemos, si tenemos una restricción. Y entonces, sin restricciones no condicionamos, con restricciones estamos condicionando. ¿A qué estamos condicionando? A ese nivel de producción. ¿Qué es lo que no estamos condicionando? Precisamente este nivel de producción, que lo vamos a definir. Y eso sería entonces lo que, de hecho, esto es lo que se trata en el capítulo 6, que no vamos a ver en esta serie, sino que en una serie siguiente. Son todo el tipo de elasticidades que puedes obtener. Quizás podríamos agregar que por esta vía, la formulación 1, nosotros después podemos recuperar las ganancias una vez que hayamos obtenido la cantidad. Recordemos que acá podemos definir la cantidad resolviendo el problema de maximización, ¿cierto? Siguiendo las condiciones de primer orden y lo que hemos dicho. Como no hay restricciones, es un camino directo. Y entonces, pero después vamos a tener, reemplazando los valores, ¿cierto? W1, W2 y Q, reemplazándolos en la función objetivo, entonces vamos a tener la ganancia. Y cuando tengamos la ganancia, por teorema de la envolvente, vamos a poder recuperar nuestras demandas no condicionadas. Creo que va a quedar negativo, pero vamos a recuperar en números absolutos. En términos absolutos vamos a recuperar nuestra demanda no condicionada, simplemente derivando esto con respecto a precio. ¿Por qué? Porque la ganancia que va a ser en el óptimo va a ser P, Q menos W1, Z1, que ya va a estar en el óptimo, W2, Z2, porque no podemos tener ganancias sin los valores óptimos, ¿cierto? Es la razón por la que tenemos una función de ganancias, que ya optimizamos la cantidad y optimizamos las demandas. Después la pregunta es cómo recuperamos la demanda. Bueno, si derivamos con respecto a W1, obtenemos Z1, porque es lo que está multiplicando. Si derivamos con respecto a Z2, obtenemos, no, W2, perdón, vamos a obtener Z2. Y ahí podemos recuperar nuestras demandas desde la función de ganancia. Y a continuación entonces veremos lo que ocurre en corto y largo plazo.